Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, aquí estamos junto con Daniela Urra. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, bien, súper bien. Feliz y agradecida de estar un nuevo domingo por estos lados. ¿Cómo estuvo toda esta semana que pasó desde que estuvimos en la última sesión de Inconsciente y estamos acá ya hablando nuevamente sobre otra ley del éxito como la imaginación nuevamente? Estamos acá en la segunda parte, lo hablamos la semana pasada, que Ajá. vamos a estar en una segunda sesión hablando sobre todo esto. Sobre imaginación. Sí, ¿se acuerdan que ¿te acuerdas? El Sí, domingo sí. pasado hablamos de imaginación y estuvo súper interesante, que dijimos, wow, nos faltó tiempo, así que vamos a continuarlo el próximo domingo y aquí estamos nuevamente para poder hablar de esa ley del éxito que nos dio tanto que hablar, ¿cierto? Fue Sí. muy interesante el domingo pasado. De hecho, hubieron varias preguntas, Ajá. hubieron varios temas que Sí. también se pusieron dentro del chat, así que vamos a estar súper atentos leyendo el chat en este caso, o en Twitch, o en YouTube, o en Facebook, y le envío de inmediato saludos a César que está conectado desde Twitch. Un fuerte abrazo, mi hermano, qué gusto que estés conectado acá, si puedes ayudarnos compartiendo, dándole me gusta, comentando, te lo agradeceríamos porque todo eso me gusta. Para usted puede ser un simple clic, pero para nosotros es muchísima ayuda, porque ayuda también a difundir el mensaje que nosotros queremos compartir con todas las personas en esta área del desarrollo personal que vendrían siendo, por así decirlo, la mentalidad. Y seguimos basados dentro de un libro que se llama Las leyes del éxito de Napoleon Hill, ese mismo libro que están por allá, y que espero que muy próximamente empezar a leerme la versión original en inglés igual que tenemos por acá para poder seguir profundizando. Podríamos empezar a vender este libro Le hemos estado haciendo bastantes recomendaciones. gratuitamente. Y para ir haciendo como un recuento, ¿cuáles fueron como los puntos más importantes o los que más te acuerdas de la semana que pasó? Bueno, hablamos de que era una ley del éxito, ¿cierto? Ya hemos avanzado en varias de ellas. Estuvimos hablando de lo que es la imaginación. ¿Qué era la imaginación? Lo hablamos acá como concepto, lo leímos en el libro también. Hablamos sobre cómo desarrollar la imaginación ya siendo adultos, cómo desarrollar la imaginación en los niños, si a lo mejor usted tiene hijos o sobrinos o trabaja con niños, cómo poder ayudar a desarrollar la imaginación. Estuvimos hablando sobre cómo el sistema educativo nos ayuda a no desarrollar la imaginación. Wow. Entre muchísimas otras cosas, en realidad no me acuerdo de más, no sé si tú te acuerdas de otros puntos. Claro, claro. Me acuerdo que estuvimos hablando sobre el proceso en cual las personas van, como así decirlo, rigidizando su imaginación. Y cuando ya llegan a la etapa adulta, después de todo el sistema, y que hablemos que era un sistema que sí funcionaba para el área industrial, Ajá. pero hoy día con lo que estamos viendo con las nuevas tecnologías, el memorizar, por así decirlo, como era tan valioso anteriormente, hoy día deja de serlo, porque hemos visto que con la tecnología, de hecho hoy día estábamos viendo un video, que uno en un futuro, de hecho en este presente ya se está haciendo, uno puede conectar su cerebro humano a neurotransmisores que por vía Bluetooth se conectan a aplicaciones y que por aplicaciones uno puede controlar los artefactos, sin ni siquiera estar emitiendo palabras, sino que solamente con pensamiento. Entonces, el mundo está cambiando muy fuertemente y que el día de hoy volvamos a nuestros valores, por así decirlo, que nos definen como humanos. Estos poderes que tenemos como humanos, por ejemplo, que uno de nuestros grandes poderes en nuestra mente vendría siendo en este momento la imaginación. Imagínense. ¿Qué podemos hacer con una mente que pueda crear y crear continuamente? Que Napoleon Hill lo dice en sus libros, que mientras uno más utiliza la imaginación, es como si uno estuviera entrenando un músculo, porque cada vez se hace más grande y uno lo tiene más efectivamente en el día a día, por así decirlo, y uno lo pasa de forma automática. O sea, Claro. cuando hablamos de la mente, hablamos del inconsciente o subconsciente que sigue resonando después de que uno tiene una idea, un pensamiento. O sea, tuviste una idea negativa, tuviste un impulso, un impacto negativo, del seguro lo viviste o lo viviste conscientemente por un periodo de tiempo, pero lo difícil de esto es que esto sigue resonando en el espacio-tiempo continuamente hasta que le des una vibración distinta. Entonces, cuando hablamos de imaginación, que es el taller de la mente, donde vamos a estar recreando y recreando nueva información visualizada en nuestro tercer ojo, en nuestra mente, es súper importante entender que esto es lo que produce todo lo que se crea materialmente. De hecho, la mente y la imaginación es el origen de, por ejemplo, este vaso con agua que tenemos acá. O sea, alguien tuvo que construir este vaso con agua y alguien en una primera instancia se imaginó un vaso de agua de vidrio que fuera cilíndrico y que pudiese llevar agua adentro y que no se pudiese chorrear. Alguien lo visualizó en un momento en su mente antes de crearlo.
Entonces, imagínense lo poderoso que puede ser el día de hoy pensar, y nosotros lo hacemos así como si fuera básico, pero hoy día tenemos agua en la casa para poder beber, pero eso no es como normal, sino que siempre tuvo que pasar alguien, o que lo ideó anteriormente, y lo vemos que los primeros acueductos, por así decirlo, los crearon allá en Roma, para poder traer desde otra ciudad agua pura para que pudiesen tomar la gente en la capital agua. O sea, cada cosa que vemos a nuestro alrededor primero pasó por la imaginación de alguien. Exacto, qué poderoso. Estaba pensando qué nivel de imaginación tendrá Elon Musk. Wow. Bueno, y si esto fuera así de interesante, claro. Es que debe ser brutal el nivel de imaginación de ese hombre para estar creando todo lo que está haciendo el día de hoy. Es que analicemos el nivel de visión. Nosotros podemos lograr entender ahora las empresas por las cuales está por detrás, cuál está liderando y a cuál le está metiendo dinero. Pero hemos visto algo de información, y las empresas que toca Elon Musk no son empresas que explotan dentro de su primer año. Son empresas que explotan a niveles increíblemente grandes después de 10, después de una década. Y eso nos da que pensar igual. Porque si lo analizamos de esta forma, Elon Musk no está pensando ni siquiera en décadas. Claro. Sino que él quizás está pensando de aquí a 50 años, 60 años, sus proyecciones. Porque en todo lo que está invirtiendo actualmente hablamos de, por ejemplo, SpaceX, hablamos de Starlink, hablamos de Neuralink, hablamos de Hyperloop, hablamos de SolarCity, hablamos de Tesla, entre otras empresas más que él lidera, a las cuales le inyecta dinero. Pero sabemos que eso es lo que se está creando el día de hoy para poder lograr algo que va a ser mañana. Imagínense en qué está pensando ahora, mientras muchos de nosotros nos preocupamos de qué es lo que vamos a tomar en la noche o qué vamos a comer en la noche antes de ir a dormir. Qué increíble. Cuando Jesús dijo, yo y mi Padre somos uno, es lo mismo decir yo y mi subconsciente. Claro, se puede interpretar de diferentes formas, y creo que va por allá el mismo punto. Ahora, ¿cómo podríamos interpretar si ahora analizamos, por ejemplo, a Elon Musk con el capítulo de la ley de la imaginación? Brutal, es que... Podríamos aplicar varias de las cosas que hemos aprendido acá para poder relacionarlo con él. Es que también, bueno, no es solamente imaginación, sino que se relacionan muchas leyes del éxito también con él. Exacto. La seguridad en sí mismo, el tener un propósito, ¿cuál otro hemos visto? La imaginación, Ajá. Autocontrol. autoconfianza, Ajá. Liderazgo, iniciativa. Claro, iniciativa y liderazgo. Entonces, Un deseo ardiente. O sea, es que, llegar a Marte, colonizar Marte, llevar... Es que ¡Wow! él ¡Qué tiene, increíble! yo creo que todas las leyes del éxito así conjugadas en perfecta armonía, tiene una mente maestra con la cual crea todo, porque estar creando todo eso a ese nivel y de impacto que está ya teniendo a nivel social, o sea, imagínate en 10 años más lo que va a crear y todo la visión que tiene con el tema de lo... ¿Cómo se llamaba lo que veíamos hoy? ¿Imaginación? No, El Neuralink, el Neuralink, dispositivo sí. que va conectado al cerebro. Imagínate, en la visión, aún eso está en una visión, está en proceso de... Oye, pero tocaste un punto súper importante. Es Elon Musk con su mente maestra. Claro. Nosotros hicimos un capítulo, el primer capítulo de Inconscientes fue en base a mente maestra. Si es que no lo han visto, no saben cómo es, cómo funciona ni nada de eso. Vean el primer capítulo, está en este mismo canal, revísenlo. Porque si lo vemos desde este punto, Elon Musk no es Elon Musk porque realmente sea una persona haciéndolo. Tenemos que ir mucho más allá. ¿Cuál es el nivel de relaciones que tiene Elon Musk con las personas más cercanas de él, que son de su confianza? Claro. Y que ayudan y crean y suman y materializan también este nivel. Porque una persona que es multibillonaria, si te juntas con tus empleados, va a nivelarte el nivel de vibración con tus empleados. Pero ¿con qué tipo de personas se mentorea Elon Musk en estos momentos para poder llegar a un nivel siguiente? Es una buena pregunta. Qué buena pregunta. Y le mando saludos desde allá a Facebook, que tenemos ahí a Sebastián Cueta. Ay, yo pensé que iba a ir a decir, le mando saludos a Elon Musk. Lo tenemos conectado. Bueno, cuando vean más esto, no va a decir. Y felicitaciones y muchas gracias por seguirnos desde Twitch, Ingeniero Mitre, muchas gracias para servirle acá, y espero que el contenido que estamos mostrando acá les sirva y le guste, lo comparta, lo celebre, y esperemos que lo pueda aplicar en su vida. Entonces, claro, ahora, mente maestra. Volviendo al tema, no es solamente imaginación, porque también hemos visto parte de su biografía y él ha tenido muchos considerados fracasos y ha tenido muchos intentos de no resultados por muchos años. Entonces también eso habla de la confianza que él tenía en sí mismo para seguir persistiendo, y el día de hoy imagínate el impacto transgeneracional que está teniendo y va a tener. Es que si lo vemos acá en este punto, y sería digno de estudiar igual a medida que vayamos viendo el libro, sería súper bueno que viéramos ejemplos, y si nos van ayudando ustedes por allá, espectacular, a través del chat y a través de los comentarios, si es que van viendo otras más de leyes del éxito que ven.
Pero por ejemplo, piensa y hágase rico sobre perseverancia. Ajá. Imagínate en un momento, hace muchos años atrás, antes que existiera PayPal, porque también es el creador de PayPal, Elon Musk crea un sistema que se llamaba, creo que X.com, en donde era un procesador de pagos que hoy día de hoy llega a ser PayPal, y hoy día, hace un par de meses atrás, PayPal acaba de decir, ¿saben que nosotros también nos unimos a la red de blockchain con Bitcoin? Pero Entonces, ya no es de él, sí. no, ya no es de él, pero sí tiene una parte todavía, tiene acciones. Pero Ok. en base a la venta de las acciones de PayPal, él pudo invertir en Tesla, en SolarCity y en otros tipos de empresas más, en este caso también en SpaceX, en donde ya están construyendo, que hoy día lo veíamos, Ay, la que nave es espacial que brutal. va a llevar a las primeras personas a Marte. ¿Se escucha cortado? No sé si se les escucha cortado por allá. O es solo Arrastapips. Porque nos dicen por Twitch que se escucha. Yo le envié saludos a Elon Musk. Esperamos que así sea. Muchas gracias de nuestra parte. Ahí les comparten nuestras redes sociales para que nos etiqueten en Twitter. Se escucha súper. Muchas gracias, Brian, desde Twitch. Gracias, mi hermana. Entonces, Ahora, yo delante estaba repasando un poco lo que era la imaginación. Y la imaginación tiene que ver con esa capacidad de ser creativo, que igual te acuerdas que lo habíamos tocado, está muy relacionado con la creatividad y que de una información que uno tiene poder sacar múltiples versiones, Ajá. crear cosas diferentes. Entonces, eso nos da la posibilidad de no solamente quedarnos con una forma de ser o hacer las cosas, sino que crear múltiples formas. Por ejemplo, para hacerlo más concreto, delante leía, y que me hacía mucho sentido, que el poder de la imaginación te ayuda, por ejemplo, a mejorar tus ventas. Sí. Wow. Y ventas me refiero a todo, porque siempre estamos vendiendo. A ese, también ahí queremos romper todo es venta. con ese paradigma, ¿cierto? De que, no, yo no soy vendedor o yo no vendo. No, usted todo lo está vendiendo, independiente de la profesión a la que se dedique. Y si, Depende del pago, dices tú. si busca un empleo, ya se está vendiendo de alguna Independiente del manera. pago con el cual te estén pagando, todo es venta. Todo es venta, sí. Si buscas pareja, es venta también. Porque Todo tienes que es venta, venderte. todo es venta. Uno se Entonces, pone más claro, guapetón. decía que la imaginación te ayuda a mejorar tus ventas porque te ayuda a ser creativo y a buscar nuevas formas. Y daba un ejemplo súper concreto y que cuando uno lo lee dice, wow, sí, en realidad tiene mucho sentido. En vez de vender, por ejemplo, un lápiz solo, que lo puedes vender en, no sé, $5, por ejemplo, ¿qué pasaría si tú a ese lápiz le colocabas una cajita así súper elegante, con una cinta muy linda, aparte le colocas una tarjetita y lo vendes por $20, por ejemplo? Y ahí decía que la gente no compra propiamente tal el producto, sino que compra las apariencias. Y eso fue como, wow, ¿cuántas veces nos ha pasado que vamos a una tienda a comprar una prenda de ropa y si el vendedor es un buen vendedor, tú sales con lo que sea de esa tienda? Y con una sonrisa en la cara. Independiente de y lo pagando más de lo que... Eso, pagando más de lo que ya de había lo que tú presupuestado. estabas dispuesto. ¿Por qué? Porque la persona supo a través de la imaginación cómo hacerte esa venta. Y hacerte Wow. sentir que eso era una necesidad para ti y era como, wow, qué importante. Y eso tiene mucho que ver también con el valor agregado. Por supuesto. Que actualmente las empresas, en la nueva era en la que estamos, las empresas que van a surgir y salir adelante y van a destacar, van a ser aquellas, bueno, empresas profesionales y todo, ¿cierto? Van a ser aquellos que entreguen un valor agregado en sus servicios a sus clientes. En donde haya un rostro, Ajá. donde mirar. Por eso que cuando uno va a comprar algo y hay un valor agregado, por pequeñito que sea, es como, marca la diferencia. Da gusto. Y tú te quedas con eso. Y también lo veo de esta forma porque eso va dentro de una ley del éxito que es hacer más de lo que te están pagando, o sea, más de lo que se espera. O sea, cuando uno está apegado a las leyes del éxito, por así decirlo, cuando personalmente, y lo hablo personalmente, cuando voy a dar una presentación o una conferencia, siempre en cada una de las conferencias quiero dar lo mejor de mí. Porque no importa que me estén pagando, no. Sé que la mayoría de las conferencias que damos, llamadas online, no me van a pagar por eso, porque estoy dando un servicio, estoy hablando y todo. Pero dentro de mí siempre me esfuerzo a que sea la mejor llamada que estoy dando, siento que tengo que dar lo mejor de mí, siento que puedo dar mejor, siento que puedo hacerlo mejor y busco eso. Porque sé que al mismo tiempo no es algo que me dé dinero de inmediato, pero a la larga hace que mis estándares crezcan. Y lo que para mí antes, hace 5 años, era normal, por ejemplo, vivir con, no sé, por decirte algo, una X cantidad de dinero al día, hoy día para mí me asusta vivir con esa cantidad de dinero porque el estándar creció. Ya necesitan más cosas durante el día, alimentarte distinto, viajar de una forma distinta, entre otras cosas más. Claro, por ejemplo, ahí el Seba dice, por eso explico y enseño tanto en mis atenciones. Hay un El claro valor ejemplo. agregado. De hecho, por eso hemos recomendado tanto a Seba. De hecho, anoche te recomendamos. Con 2 personas más. Y te escribió al tiro ahí el Dani. Por ejemplo, el Seba es kinesiólogo y se dedica a la quiropraxia.
Y cuando nosotros nos fuimos a atender con él, sentimos ese valor agregado. ¿Y qué hicimos? Que nos gustó tanto que empezamos a recomendarlo y dijimos, vamos a seguir atendiéndonos con él y vamos a seguir recomendándolo. ¿Por qué? Porque en sus sesiones hay mucho valor agregado en el sentido de que te educa, te da ejercicio y eso se transmite. ¿Y sabes qué? Me hace ocupar mi imaginación cuando voy. Porque me decía, tú te sientas así, ¿verdad? En el escritorio. Y tú tienes que poner la cámara aquí, la pantalla va acá, tu postura tiene que ser así. Y yo me imaginaba sentado Claro. allá en la silla, cómo tenía que sentarme, ponía mis piernas. Y me visualizaba en esa posición que no teníamos, porque antes no teníamos ni este micrófono ni nada, había solamente el notebook sobre un computador. Entonces, todo lo que tenemos aquí en este momento, en este, por así decirlo, en toda esta sala de transferencia, de transmisiones, todo primero se creó y de hecho lo puedo asumir. Todo esto que está acá primero pasó en mi mente cuando estaba en las sesiones con Seba en Quiroprax, porque primero visualicé lo que quería y entonces empecé a meter dentro de mi cabeza las cosas que yo conocía de internet y ¿sabes qué? Habían cosas que me quedé pequeño, entonces ¿qué es lo que hice? Recurrí a un mentor sobre esta área. Y gracias que fue mi sobrino. Y gracias al SEBA tenemos todos estos aparatos electrónicos aquí que Chris ha comprado porque ha dicho, nada, es que el SEBA. Lo hice por mi salud. Hay cosas que sí, pero hay otras que yo creo que están de más. Gracias, Seba. Y ojo, por eso también hablamos de esto. La imaginación hace que, en este caso, y me ha tocado también atenderme con profesionales, y de seguro que muchos de ustedes han atendido con profesionales, que ni siquiera te miran a los ojos para poder atenderte, que te tratan, te responden solamente, le muestran los exámenes, te revisan los exámenes, ya esto, tómese estas pastillas 3 veces por día, por una semana, y vuelvan un mes más, compre el bono para poder revisar cómo está usted Se dan nuevamente. cuenta que eso es un servicio y son ventas. Por ejemplo, ayer hablaba con un amigo que es abogado y decía... conversábamos que él explicaba muy bien todo el tema de leyes, ¿cierto? Las preguntas que uno tiene, porque típico que uno va donde un abogado y te hablan el lenguaje que uno no entiende absolutamente nada y quedas peor de lo que iba a preguntar. Entonces, él explica muy bien y decía, sí, yo cuando, él trabaja media jornada en las asesorías que presto, cuando la gente llega a consultarme, hasta yo tengo una pizarra, ¿cierto? Donde les voy mostrando con dibujitos para que la gente entienda. ¿Y qué ha hecho eso? Que los clientes se fidelicen con él y cuando vayan a buscar un abogado digan, yo me quiero atender con este abogado, con esa persona. ¿Por qué? Porque recuerdan que hubo un valor agregado, un servicio diferente. Y te das cuenta que no es una gran diferencia, No, pues. que es una sutileza que Tiene que ver marca con- toda la diferencia. Tiene que ver con la actitud igual. Es que ese es el poder de la imaginación. Imagínense cuánto dinero se podría haber ahorrado haciendo otras actividades, marketing y rollo así, si la gente igual va a llegar a ti en algún momento y tiene que conectar contigo. Pero el simple hecho de decirle a la persona que no sabe nada, mira esta pizarra, y con un plumón y una pizarra en blanco explicarle, eso es crear en la imaginación una idea de cómo puedo hacer que esa persona pueda entenderme mejor. ¿Cuánto te costó eso? Probablemente un plumón, probablemente una pizarra, que es una gran inversión. Pero te ganaste un cliente para siempre y un montón de recomendaciones. Y ahí está la magia. Un buen profesional, ¿qué es lo que pasa? Se recomienda. Y no es porque sea el más teórico, No, sino que es porque entrega el mejor servicio. Entonces volvemos a los mismos números. ¿Realmente los números de la universidad representan lo buen profesional que soy? No. No. El factor humano es fundamental. Y ese factor humano va en nuestros procesos mentales. Y esa es la parte que en ninguna parte la aprendemos. Claro. ¿Cuántos compañeros que estudiaron con nosotros, egresaron a otras carreras, creyeron que siendo los número 1, 7 o 100 Es que es lo que nos transmitieron del colegio. Sácate buenas notas, que el 7, el 7, el 7. Entonces finalmente se te olvidó que existen habilidades blandas y te enfocaste en un número y así crecimos hasta la universidad y más. Pero cuando uno sale al mundo laboral, independiente de cómo sea ese mundo laboral, si es empleo, autoempleo o ser dueño de un negocio, te das cuenta que eso no te sirve. Y ahí es cuando empezamos a preguntar por qué no avanzo, por qué siento que no conecto, por qué los resultados no llegan, por qué la gente a lo mejor no se acerca a mí, y es porque nos falta esa parte esencial que nunca la desarrollamos, porque son las habilidades blandas. Que en esta época de nuestra historia de la humanidad, y de hecho más que nunca lo puedo repetir ahora, lo que va a marcar la diferencia entre los seres humanos y las máquinas realmente son estos factores blandos. Porque
en estos momentos, en cuanto a evolución tecnológica, la tecnología está tan cerca en igualar el nivel de procesamiento mental que tiene el ser humano, que lo que realmente el día de hoy se valora y que ya el hecho del día de hoy es ese contacto humano. Pero las personas se van a querer relacionar más frecuentemente con quienes simpatizan con su idea y con quienes les van a llevar a un siguiente nivel. Y ahí entra mucho que ver el liderazgo, que es otra ley del éxito dentro de estas leyes del éxito. Ahora, para ir avanzando un poquito más, es porque conectaste con tu cliente y te fuiste con... Claro, exactamente, exactamente. Y en este caso, por ejemplo, veámoslo desde el punto de vista problema. Y vamos a analizar un poco más detenidamente esto. ¿Qué ocurre en el caso de una persona que se le atrofia, por así decirlo, la imaginación? ¿Qué resultados podríamos ver en su día a día o en su vida? A alguien que se le atrofia, no sé si nos quieren ayudar a través del chat, se lo agradeceríamos. ¿Qué creen ustedes que sería un resultado que se vería hoy día tangible a alguien que carece de educación, o sea, de imaginación? Aunque Napoleon Hill dice que es prácticamente imposible que alguien pierda toda su imaginación, pero sí se puede llevar a un mínimo tan bajo que ni siquiera se utilice. Imagina. Ahora, por ejemplo, si lo veo de esta forma, cualquier persona que crea que el fracaso es el punto final de su carrera es una persona que se creó, para mí, una persona que no utiliza su imaginación, sino que deja que alguien ponga las barreras dentro de su vida y que vive las vidas de otras mentes, por así decirlo. O podríamos hablar del fracaso un día. Sería bueno, sería un buen tema. Sí, hay harto que hablar sobre el fracaso. Sí. Claro, con respecto a lo que tú decías, como dice ahí Seba, frustración, alguien que tenga a lo mejor no tan desarrollada la imaginación, claro, aparece la frustración porque no ve salidas, no ve opciones, no ve alternativas, falta de metas y depresión, ajá. Exacto. Sería como por ese lado, como de sentir que ya no hay ninguna otra opción de poder surgir o salir de ese estado. Por ejemplo, para mí alguien que carece de imaginación es una persona que pasa toda su vida trabajando en un sistema que le mantiene en el mismo lugar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Se atrofia la imaginación porque en realidad no la ocupan. Ah, claro, o sea, hablando de sí, pues totalmente. O sea, ese es uno de los casos que a mí más me... como que... ¡pah! Te dicen O sea, siempre qué hacer. Y si tú tienes alguna idea, que era lo que me pasaba cuando trabajaba, si es que había alguna idea, podía ser considerada una buena idea o una mala idea, pero eso se tenía que apegar siempre y cuando estuviera dentro de un plan de acción y dentro de los objetivos y metas. Si no estaba dentro de eso, no servía de nada, ni claro. por muy buena idea que fuera. Entonces, finalmente, lo que hablábamos en algún momento, tú vas desarrollando la desesperanza aprendida en el sistema tradicional, pues. ¿Te acuerdas de la desesperanza aprendida? Que hagas lo que hagas, sientes que nunca va a haber un resultado. Entonces, ¿para qué voy a seguir proponiendo cosas o teniendo buenas ideas si ni la mejor buena idea que dé es considerada? Mejor no digo nada y me apego a lo que me dicen y hago el mínimo esfuerzo, si total me van a pagar igual a fin de mes. Entonces tengo que esforzarme en pensar. No pienso porque me dicen todo lo que tengo que hacer porque si yo quiero hacer algo diferente no es aceptado. Bueno, obviamente hay excepciones, claramente, pero en la mayoría de los lugares No hay que pensar. son estructuras más rígidas. Porque no hay que pensar, está todo parametrizado desde antes. Claro. ¿Y sabes qué? ¿Quién habla sobre esto? ¿Quién habla? El diablo. Ah, Emular al diablo. De hecho, específicamente el diablo dice, en este caso, en esta entrevista que Napoleon Hill le hace al diablo y que recién después de más de 70 años recién sale a la luz pública ese libro con todos los manuscritos y todo, que la forma en la cual el diablo controla la mente de las personas es metiéndolos dentro de un ciclo que se llama compás hipnótico en el cual no piensan, sino que solamente sus hábitos del día a día los llevan hasta que ellos mueran. El diablo se apodera de las mentes de las personas y de su espíritu antes de que mueran porque le atrofia la forma de pensar y de tomar decisiones. ¿Y cómo salir de ese estado? El fracaso. ¿Fracasar? Exacto. El diablo le dice ahí, y por eso es tan importante el fracaso. En algún momento podríamos tocar un tema, una sesión completa sobre el fracaso. El diablo dice que la forma más eficaz que tiene una persona para salir de una etapa así, de muerte en vida, por así decirlo, es fracasar. Siempre y cuando la persona entienda que en cada fracaso existe una semilla de éxito equivalente o superior
en su siguiente etapa de éxito. ¿Y cómo lo podría entender si...? La mayoría de la gente cree que el fracaso es la etapa final Ajá. porque lo entendieron así y los programaron así dentro del sistema educativo. Entonces Ajá. lleva a una vida de que una persona fracase, cree que llegó a su punto final, pero en Ajá. realidad no lo es así. No. Porque de todo lo que aprendí en cuanto fracasé y, por ejemplo, llego a un camino sin salida, lo que entiende una persona con imaginación es decir, ya, si yo llegué, por ejemplo, a quebrar dentro de mi negocio, y te hablo de un negocio tradicional, es porque no tengo el dinero suficiente en ventas para poder seguir reinvirtiendo en marketing, no tengo el dinero suficiente para tener un sistema empresarial o muchas cosas, muchos factores. Y entiendo que esa sumatoria del día a día me llevó a un callejón sin salida que me dejó sin dinero, sin tiempo y sin apalancamiento. Ya llego a ese punto, quebro. Estoy en la casa, probablemente fue una semana desastrosa, me puse... ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente que quiebra? No sé qué es lo que hace, se vuelve hacia así, se pone más negativo, se encierra, toma con los amigos, fiesta, para desconectarse. Ajá. ¿Cómo se vive el problema de esa forma? Se desconecta del problema. Claro. Que en cierto sentido está súper bueno, pero no se utiliza en la mayor cantidad de casos la imaginación para poder tomar de todo eso el aprendizaje, para tomar lo que sirvió, volver atrás, tomar lo que servía antes y entre esas dos cosas mezclarlas. Esa mezcla entre el resultado negativo y lo que sirve atrás, esa mezcla en la mente es la imaginación sintética. Y esa imaginación es la que dice Napoleón Hill, es la que vamos a ocupar diariamente para poder crear cosas nuevas dentro de nuestra mente y poder hacer cosas nuevas dentro de nuestra vida. Pero cuando necesitamos más ayuda todavía es cuando realmente se forman los genios, dice Napoleón Hill, es cuando las personas ocurren al otro tipo de imaginación, que es la imaginación creativa. Es cuando me conecto con mi estado mental, con el éter, por así decirlo, y con el todo. Claro. Y eso ocurre en las etapas más frustrantes, cuando estamos en los procesos de quiebre, cuando estamos en esos procesos más bajos, cuando hay que tomar decisiones. Por eso es que un fracaso es tan bueno, porque nos lleva a tomar decisiones. Porque después de fracasar ya no te queda nada. ¿Cuál es el siguiente paso? Tomar la siguiente decisión. Claro. Y ahí uno decide si es que ocupa, uno decide si es que ocupa la imaginación. Ahí uno decide si es que se queda en la misma situación actual, asumiendo que el mundo es cruel y que todo lo que me pase ya está definido por alguien. O decir, ¿sabes qué? Esto que vi acá lo voy a transformar en algo positivo y de aquí a 2, 3, 4 años más, esto va a ser mi bendición. Como lo hicimos nosotros con nuestra quiebra. Claro. Y sin saber estos conceptos, No los manejábamos. No los manejábamos, exactamente. Entonces es posible desarrollarlo aunque una persona no maneje los conceptos, teniendo ese deseo de hacer el cambio, pues, ese deseo de buscar algo más, de mejorar la situación. Y estaba pensando mientras hablaba, qué diferente sería como el relacionarnos si cada persona viera los fracasos como una oportunidad de aprendizaje. Porque en el día a día puedes tener fracaso en todo, o sea, por ejemplo, no sé... Y ahí está el punto de vista el negativo y el positivo. Sí, es que estaba pensando en eso, no sé, por ejemplo, las personas que van súper estresadas en su auto y que van súper apuradas al trabajo y que, no sé, justo hubo un accidente y se retrasó más, ¿cachai? No sé, como cosas así, pienso. Y que en el trabajo tienen que poner la cara para que le pongan el punto de entrada. Si no llegan unos minutos más tarde y te descuentan dinero. Ya, pero no me desvíes. El punto es que, qué diferente sería la forma de relacionarlo si la persona, en vez de estresarse en ese momento, lo viera como una oportunidad de aprendizaje. Y como preguntarse, que es algo que nosotros hemos puesto en práctica desde hace mucho tiempo y se los recomendamos cada vez que hay una situación que de repente no entendemos, que puede ser considerada negativa o que puede ser considerada mala, ¿cierto? Nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que tenemos que aprender de esta situación? Exacto. Y eso nos ha dado un montón de crecimiento porque no nos hacemos las víctimas buscando un responsable afuera y perdiendo esa información que puede ser súper valiosa para nuestro crecimiento. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué tenemos que aprender de esta situación? ¿Qué tenemos que aprender de esta persona? Uy, eso nos ha dado, pero unos insights, una tomas de conciencia súper grandes y eso es puro aprendizaje para usted. Entonces, le invito a que la próxima vez que viva un proceso que usted considere de fracaso o de que algo no le resultó o algo así, se pregunte, ¿qué es lo que tengo que aprender de esta situación? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta persona? Y a lo mejor en el momento precisamente tal no lo va a entender, pero ya con ir haciéndose esas preguntas, su cerebro se abre a buscar alternativas y a buscar aprendizaje. Y la siguiente vez se lo va a volver a preguntar. Claro. Ahora, imagínate que
esta misma simple pregunta que estás planteando acá, se hicieran todos los meses las personas que reciben un sueldo y que no les alcanza para llegar a fin de mes. En vez de quejarse y criticar. De que no me alcanza, de que el Claro. gobierno me ayude, de que esta persona no me pasó, de que este me pasó y me está cobrando, que se empiezan esos rollos así. Sí, po. En vez de hacer eso y actuar de víctima, ¿por qué no actuamos desde una persona que quiere tener iniciativa o quiere lograr algo en su vida? Y decir, ¿qué tengo que aprender? ¿Por qué me faltó esta cantidad de dinero en mi mes? ¿Qué tengo que aprender? Y ahora vienes de estar en una posición igual, de uno colocarse en una posición de elevar esa conciencia, ¿cierto? De verlo con altura de miras y de reconocer y como tener esa humildad de decir, ¿estoy en un estado de hacerme responsable o estoy en un estado de hacerme víctima de las situaciones que ocurren? Porque son muy pocas las personas que reconocen que están en una situación de víctima. Porque Por eso el ego. claro, como no, yo no soy la víctima, todo el mundo está mal, pero yo no, o sea, yo soy Yo no soy el consecuencia. responsable de mis resultados en mi vida. Claro, Tú entonces, eres la culpable. entonces asumir que esto que estoy viviendo, gran parte es responsabilidad mía por las decisiones que tomé, por, no sé, por todo lo que yo he estado decidiendo en mi vida, eso implica tener un grado de humildad tremendo porque no cualquiera lo reconoce. Por eso es que no todas las personas tampoco tienen cosas tan diferentes o van avanzando tanto en la vida porque no todos tienen esa capacidad. Pero yo diría que gran parte del crecimiento es eso, porque si uno no reconoce o no se hace responsable de sus cosas, limitas tu crecimiento. Exacto. Porque siempre es afuera, afuera, afuera. Así el uno otro, enseña el sistema, otro. de hecho. Claro, el otro. ¿Y en qué momento yo me miro para adentro y yo empiezo a crecer, yo empiezo a mejorar, yo empiezo a avanzar? Que no quiere decir que de repente, claro, vayan a haber situaciones externas que sí afecten y todo, no tiene nada que ver con eso, sino que yo comenzar a crecer para yo hacer cambio y tomar decisiones que sean diferentes. Qué buena pregunta. Y te lo pongo en este caso. Porque, ¡Qué susto! dijiste, pero ¿cuándo me miro hacia adentro, verdad? Ajá. Pero si alguien ni siquiera logra determinar qué es dentro. Oh. Porque en su vida le enseñaron que era un animal que razonaba y que tenía algunas facultades mentales. Pero no es que las vayas a usar, si nosotros queremos limitarte. No existe eso. Y te pongo el caso. Hace algunos años atrás, en una isla, en Oceanía, llegaron por primera vez tropas estadounidenses en aviones. Y eran nativos. Y llegaron porque querían llegar y estar cerca de Japón para poder bombardear Japón y un punto estratégico. En esa isla, donde nunca antes había llegado ninguna civilización, por primera vez llegó un avión y ese avión les traía regalos a los nativos, que eran comida, ropa y todo lo demás. Los nativos, al no entender qué es lo que eran los aviones, empezaron a adorar a las personas que llegaban en esas cajas con alas ruidosas a su isla y los trataban como dioses. Para ellos, los dioses llegaban en aviones. Entonces, lo que los dioses le decían, para ellos era la ley. ¿Cómo ocurre el sistema tradicional actualmente en base a la formación de un niño que tiene 5 o 4 o 3 años, que empieza en un sistema escolar que nunca en toda su vida le enseña que el mundo interior existe? Claro. Ese concepto nunca se ha creado en su vida y es muy difícil trabajar sobre un terreno que es inexistente para la mayoría de las personas hasta que se cuestionan quiénes son. Claro. Si es que se lo cuestionan. Yo diría que, claro, va como por ahí también. Si tiene que ver con que viva algún impacto emocional que te haga mover, que te remezca, ¿cierto? Y que te haga buscar como a ese lado, vivir procesos de fracaso, como decías tú, que también se relaciona con vivir impactos emocionales, vivir situaciones en la vida que te hagan como decir, oye, despierta, como Claro. estás dormido dentro de algo que te tiene como sin pensar o no sé. Yo diría que eso sería como la principal forma que muchas personas hemos tenido de poder como buscar alternativas diferentes, que nos sucedan cosas que son impactantes y que nos digan, oye, no es esta la vida que yo quiero, hay algo más, como que te haga hacer sentir eso dentro, que te diga, hay algo diferente, hay algo más, no puede ser solamente esto. Hay un sistema que te empodera para eso. No, pues. Las noticias. Lo otro es lo que hemos hablado en otras ocasiones, por reunirte con personas, Claro. escuchar información, por ejemplo esto mismo, si tú lo estás escuchando y nunca te habías cuestionado eso, como empezar a decir, oye, ¿qué será eso del mundo interno? Bueno, eso ¿Cómo- pasa cuando se empiezan a juntar con psicólogos, empiezan ¿Para qué me a invitan? cuestionarse hacia su mundo interno, empiezan las crisis Claro. y todo. Pero ¿para qué nos invitan? Si saben cómo nos ponemos. Y yo diría que eso,
rodearte con un círculo, la lectura también te ayuda a pensar de una manera diferente, el viajar, lo que mencionábamos la vez pasada, como que por ahí Exacto. iría el tema de cuestionarse. Pero si tú, no sé, eres una persona que a lo mejor terminó una educación tradicional, que siguió las órdenes de la autoridad al pie de la letra, que se metió en un sistema súper cerrado de trabajo, de empleo, que nunca le ha interesado ni ha querido viajar, que solamente se relaciona todos los días con sus 3, 4 amigos, que no quiere abrirse al mundo, es un poco difícil como que esta información penetre, ¿cierto?, en una persona así. Que Pero tu sí, salud no depende de tu sistema inmunológico, sino que no, depende de drogas, fármacos, vacunas y todo eso. Eso es lo que te cuida, no tu sistema inmunológico. claro. Vas creyendo cosas distintas. Entonces, sí, pues, o sea, si nos quedamos solamente con lo tradicional, Los hijos del sistema. Conozco muchos hijos del sistema, así por lo menos en mi cabeza les digo así. y tampoco lo critico, tampoco lo cuestiono, porque en el sentido de decir, ellos, porque todos en algún momento hemos sido víctimas de eso. Sí, claro. Todos en algún momento hemos sido víctimas de creer cosas que nos mostraba, ¿cierto?, ilusoriamente la televisión, la información, y lo creíamos. O, no sé, pues conversábamos el otro día, por ejemplo, cuando fuimos al súper con Chris, no sé, pues cosas tan sencillas que de repente uno conversa. Estábamos viendo los cereales y lo estábamos viendo los Chocapic, y yo le decía, oye, pensar que cuando chica comía Chocapic y creía que eran lo más sano del mundo, porque en la tele veía que estaban hechos, no sé, a base de trigo, y que en la Y te mañana... mostraban el campo, así como Claro, chocolate, así sí, como- con el trigo y más un vaso de leche, y tú creías que estabas tomando un desayuno, pero a todo dar en las mañanas. Y ahora uno con la información, y gracias a la información te das cuenta que es lo peor del mundo que puedes tomar de desayuno. Después te das cuenta dónde viene la leche, cómo la sacan. Ya. Y las campañas, no sé si tenemos personas de otros países que no sean de Chile acá conectadas, pero acá en Chile hacían campañas publicitarias en televisión con futbolistas y deportistas destacados para que la gente fuera y tomara leche de vaca. Ya, no es un tema en el cual vamos a tocar ahora, pero probablemente en un par de meses o años es un tema en el cual podemos estar. Años. ¿Por qué lo digo? Porque en estos momentos hablar sobre alimentación, Sí, es un tabú. y no solamente con la gente, sino que hoy día tienen mucho poder las empresas que hablan sobre alimentación, y lo que pasa en Estados Unidos con la gente que habla sobre esto es un ejemplo en el cual de las cosas que no tenemos que hacer acá, porque si no vamos a terminar como ellos. Pero sí lo que nosotros queremos jugar a largo plazo. No es que nosotros les vamos a decir lo que está pasando actualmente, sino que lo que nosotros queremos dejar en este mensaje es que usted tiene que ocuparse de cosas que a lo mejor son más importantes. Hablo de desarrollo personal, que lo que ha estado estimando el día de hoy. Por ejemplo, como la imaginación. Oye, que tienes imaginación tú. Sí, a mucha gente le habla como forma despectiva. Pero de hecho, tener muy buena imaginación es lo que nos ha traído el día de hoy a vivir de internet 100% por más de o casi 2 años, junto con Dani, después de haber estado quebrados. ¿O no lo es así? ¿Pasó primero en nuestra mente? Sí, nosotros no creamos la empresa en la cual estamos trabajando. Ajá. La creó la mente de alguien más, o un grupo de mentes. Pero ¿qué es lo que nosotros hicimos? Usamos nuestra imaginación para saber cómo cabíamos dentro de este sistema. Sí, pues, qué increíble, es que todo es a través de la imaginación, y las decisiones son a partir de lo que tú imaginas. Y ahora me acordé de lo que estábamos viendo anoche, que no sé, de repente la persona se puede preguntar, ¿y cómo yo sé que eso que estoy imaginando se puede dar? Ah, ¿Y qué aprendimos anoche? ¿Cuál de todas las cosas? Pero si vimos una cosa. ¿En Kung Fu Panda? Pero es que son varios mensajes, me acuerdo de varios mensajes Que anoche vimos del Kung Fu maestro. Panda, sí. Que era creer, Ah, cree. Simplemente, y eso fue como, oh, ¿qué es cierto? el mensaje del guerrero dragón. No, sí, pues, pero la de la tortuga, que se me olvidó el nombre. El maestro Uguay. Wulong, creo que era. Wulong. No, Uguay, algo Uguay. así. No aprendimos Ya. nada de la película. Pero bueno. Es lo de menos el nombre, el maestro La tortuga. maestrísimo tortuga. Sí, en el fondo era como, tienes que creer, si tú crees que él es y va a ser el guerrero dragón, él es. Y el fue otro le como- decía, pero si es un accidente. Los accidentes no existen. Y nosotros, ¡uah! No, es que claro, uno lo relaciona con todo lo que ha ido aprendiendo y leyendo y todo, y los accidentes no existen, y todo lo que va sucediendo en la vida tiene un objetivo preciso y es perfecto. O sea, todo lo que tú estás viviendo el día de hoy puede sonar a lo mejor raro si hay primera vez que lo escuchas, pero todo lo que estás viviendo el día de hoy es perfecto para lo que tú tienes que vivir, para tu crecimiento, para lo que tienes que aprender. Por eso es tan importante preguntarnos qué es lo que tengo que aprender de esto.
Por ahí dice... Uwey, ahí está. Uwey. Ajá. Creo que Maestro sí. Chifu, no era El el Chifu maestro. es el más chiquitito, Sí. que es el que no entendía mucho. Era Habla el otro. de la conexión y todo. el Ahora, Uwey. si alguien ve la película, les dejo un mensaje. Si solamente analizan solamente las palabras que dice el maestro de la tortuguita, Uwey, tiene un mensaje poderosísimo. Porque solamente las palabras que él habla son espectaculares ya en cuanto a contexto de mensaje y todo. Oye, y para ir cerrando todo Sí. esto, hablemos ya de los problemas, ¿sí? que trae esto. Hicimos conciencia acerca de qué problema nos podría tener el día a día y cómo también podríamos desarrollarlo. Ahora, ¿cómo podemos hacer que el día a día las personas que están conectadas viendo esta conferencia se lleven un mensaje o una herramienta o sí un mensaje más que nada de qué mejoras podría traer en nuestras vidas a futuro si nosotros desarrolláramos el músculo de la imaginación? O sea, viéndolos solamente desde nuestra experiencia y lo que nosotros vivimos, Ajá. puede traer un cambio radical, obviamente mucho mejor, en tus futuras generaciones, en tu estilo de vida, que fue lo que nosotros hemos estado viviendo. O sea, el tomar decisiones gracias a que en algún momento imaginamos y creímos vivir de cierta manera, que en ese momento no lo estábamos viviendo, no sé, con libertad, viajar, poder vivir de internet. El día de hoy lo estamos viviendo y para nosotros ha sido un cambio completamente en la manera de vivir, de estar en el día a día y de estilo de vida completamente. O sea, no depender de alguien, no depender de una institución, de nada, sino que solamente depender del internet, ¿cierto? Es maravilloso, porque nos ha dado otras perspectivas y todo eso fue gracias a que alguna vez lo imaginamos. Entonces, si tú lo que estás imaginando el día de hoy lo crees, le pones esa semillita de creencia, puedes hacer cambios completamente de aquí en adelante, a ese nivel, o sea, transformar todo. Ujú. En algún momento de mi vida yo creía que el hacer dinero era dejar mi currículum, que me contraten, trabajar y que me paguen. De hecho, esa era mi creencia y hasta el día de hoy creo que es una forma de hacer dinero. Y todavía lo sigo creyendo, es una forma de hacer dinero, es la que menos paga obviamente, pero es una forma de hacer dinero. Pero cuando creí que había otra forma, estuve dispuesto a aprender esa forma. Y cuando aprendimos y empezamos a aprender la forma, por ejemplo, de ganar dinero por internet, no es que el mismo día que nos dimos la apertura para entender lo hicimos, sino que tomó un proceso de aprendizaje para poder llegar a ese nivel de lograrlo. Y de utilizar la imaginación también. Claro. De decir cómo hacemos esto, cómo podemos mejorar y que hasta el día de hoy... Seguimos mejora continua. Exacto, preguntando, ya tenemos esto, ¿cómo lo podemos mejorar? ¿Qué cosas no hemos estado haciendo? ¿Qué podemos hacer para que sea diferente? Entonces constantemente uno está utilizando eso. Acá la Romy dice, por lo que dice, que decían en la película, no existe el secreto eres tú. Uh-huh. Eso, ahora tú qué crees que podría hacer como resultado? O sea, alguien que ocupe su imaginación considerablemente va a mejorar su estilo de vida para siempre. Pensando en que la imaginación, por así decirlo, en el área que nos traiga algo positivo es cuando somos conscientes de lo que estamos imaginando, pero cuando dejamos que esto se vaya solo y que imagine solo, puede traer resultados muy difíciles dentro de nuestra vida, retantes. Entonces, el mensaje que quiero llevar el día de hoy es que le tome importancia al concepto de imaginación porque es una facultad de la mente. Estamos hablando acá que la mente no tiene tantas facultades. Hasta ahora, hasta donde logro entender, no tiene más de 8 facultades, de las más poderosas donde se engloba todo el poder de la mente. Pero si tenemos que darle peso a una de ellas, que sea de las más poderosas, la imaginación es un tema donde le invito y le insto a que usted compre información, investigue, estudie, invierta en usted, porque ese simple concepto de entender cómo funciona esto le va a llevar a que en su vida pueda crear cosas que nunca antes podría haber imaginado. Nos haría muy felices si ustedes un día nos dejan un mensaje diciendo, ay, me compré el libro, ay, se me olvidó el nombre, el de Napoleón Hill. Piensa y hágase rico. Piensa y hágase rico. Y si usted nos dice, ay, estoy muy feliz porque me compré el libro Piensa y hágase rico, para nosotros sería, wow, el mejor pago, ¿cierto? Uf. Porque entenderíamos que usted está buscando y está invirtiendo en su educación. Y de seguro ese libro le va a costar menos que una salida de fiesta con sus amigos. Ah, sí, totalmente. Pero va a ser una de las mejores inversiones que usted pueda hacer en su mente en toda su vida.
Para ir cerrando algunas palabras, ya estamos cerrando la sesión del día de hoy, Sí, nos queda un minuto para las 6. nos vemos el próximo domingo. Próximo Vamos domingo. a estar hablando sobre Entusiasmo. entusiasmo. La séptima ley del éxito. Puedes hacerlo Oye, si crees que puedes. es más avanzada. Si son 16, bueno 17, no, pero vamos a tocar 16 acá en este libro y a darle con todo. El entusiasmo, así que si quiere aprender acerca del entusiasmo como ley del éxito, nos vemos el próximo domingo. Comparta estas llamadas, si a usted le han sido de utilidad, compártalas. Quedan grabadas también, así que ahí las puede enviar o volver a ver. Y tenemos un canal de Telegram en donde vamos compartiendo información, así que también si se quiere suscribir, lo puede encontrar en nuestros perfiles de Instagram. Así que nos despedimos, sigan en nuestras redes sociales para seguir viendo más contenido. Vamos a seguir con más material sobre mentalidad y todo acá en Inconscientes. No sabes lo que no sabes. Y si crees que esta información sea valiosa, así como lo decía Dani, para otras personas, compártela, envíen los mensajes, que puedan ver estos puntos tan importantes. Acá Seba por Instagram me dice, estoy estudiando, pienso y hágase rico. Eso, felicidades Seba. Terminando, iré por burlar al diablo. Esa, genial. Felicitaciones, Seba. Felicitaciones. Entonces nos despedimos. César, que estaba por allá conectado. Brian también, que lo veo. Un fuerte abrazo, que les vaya increíble. Nos dejan sus comentarios qué fue lo que más les gustó de esta sesión. Y nos vemos en una siguiente oportunidad. Un fuerte abrazo, que les vaya increíble. Nos vemos. Hasta la siguiente oportunidad. Nos vemos. Que les vaya increíble. Chao, chao.